Hola, mis niños y niñas de sexto año. Un abrazo grande para todos ustedes. Espero que se encuentren súper bien junto a sus familias. Hoy vamos a trabajar una nueva guía de estudio. Lenguaje y comunicación. Soy su profesor Juan Antonio y vamos a comenzar. Pero antes, como siempre, algunas recomendaciones para que tengan presente. Mantener una buena rutina en casa, estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores, que esté limpio, ordenado, trabajar sentado en un lugar silencioso, cómodo, con buena luz, disponer de todos sus materiales para el desarrollo de las actividades. En esta ocasión vamos a trabajar con el texto de estudio, la guía de trabajo, más su cuaderno, lápices, goma, etcétera. Recuerden desarrollar en el cuaderno o en la propia guía, manteniendo este material guardado, porque será parte de su portafolio, que va a ser calificado. Utilicen un lenguaje formal en la redacción de sus respuestas. Para esta actividad vamos a disponer aproximadamente de 50 minutos, pero no te preocupes, si necesitas más tiempo, lo puedes tomar. No hay ninguna presión de tiempo. Tú eh, puedes tomar todo el tiempo que necesites. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Y vamos a ver cuál va a ser nuestro objetivo de trabajo. Leer independientemente y comprender textos no literarios. Específicamente en esta clase vamos a trabajar tres textos informativos. Esos van a ser nuestro objetivo. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Para ampliar nuestro conocimiento de mundo y formarse una opinión. ¿Cómo haremos esto? Extrayendo información, relacionando las imágenes con el texto y aplicando estrategias de comprensión lectora. Vamos a nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cómo lo lograremos? Al inicio de nuestra clase, activaremos nuestros conocimientos previos, vamos a leer un pequeño fragmento de un texto informativo y a partir de este vamos a responder algunas interrogantes. En el desarrollo, trabajaremos las claves contextuales, es decir, el tema. ¿De qué se van a tratar estos textos? Finalmente, vamos a ir a las estrategias de lectura, estrategia de vocabulario y antes, durante y después de la lectura. Y en el cierre concluiremos sintetizando y evaluando qué fue lo más fácil, lo más difícil de la actividad desarrollada y la calificaremos. Pues bien, no se olviden que todos ustedes tienen las capacidades, que son muy buenos estudiantes, así que con mucho ánimo y perseverancia vamos a aprender. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio entre las páginas 42 a las 53. En estas páginas leerás diversos textos informativos, cuyo tema central son los alimentos y su relación con los seres humanos. Para entrar en el tema, te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Vamos a leer este pequeño fragmento y vamos a responder las preguntas. Las plantas han sido un acompañante constante en la historia del ser humano como alimento, medicina, adorno y veneno. En efecto, desde tiempos antiguos se sabe que una especie vegetal, una misma especie vegetal, según su uso y cantidad de consumo puede ser perjudicial o benéfica para el ser humano. Con el paso del tiempo se pudo obtener un mayor conocimiento sobre este tipo de cualidades y con ello mejorar la seguridad en su consumo. ¿Han probado alguna agüita de hierba? ¿Cuáles conoces? Menciona una situación en que tú o algún familiar la hayan tomado. ¿Cuál es el uso que se le da a las hierbas y a las plantas en tu casa a nivel general? Recuerda estas preguntas, registrarla en la cápsula Mis aprendizajes previos, que está al lado izquierdo de la página 42.
Vamos ahora al desarrollo de nuestra clase y lo vamos haciendo con las claves del contexto, es decir, entremos en el tema. En la actualidad, cada vez hay más conciencia sobre la importancia de llevar una alimentación saludable y los textos informativos son el espacio ideal para orientarnos al respecto. La alimentación saludable consiste en ingerir alimentos que nos proporcionan salud, bienestar y vitalidad. Para alimentarnos saludablemente debemos conocer qué alimentos son los más adecuados según los nutrientes que nos aportan y nuestras necesidades. Esto significa que podemos combinar una variedad de alimentos en la cantidad adecuada para satisfacer los requerimientos nutricionales del organismo. Para llevar una vida saludable, no solo debes considerar tu alimentación, sino que además debes practicar actividad física de forma regular. Esto te permitirá incrementar la capacidad para resolver tareas difíciles, mejorar la concentración y la memoria, y disminuir el estrés y la ansiedad antes de las evaluaciones, por ejemplo. Entonces, nuestra clave de contexto acá tiene que ver con la alimentación saludable. Ese es el tema que van a tratar los tres textos informativos que vamos a leer. Vamos a ver nuestro vocabulario contextual. Acá trabajamos algunas palabras que nos van a servir para entender mejor lo que vamos a leer. Para comprender los textos informativos que leerás en las siguientes páginas, es muy importante que identifiques el significado de las palabras que no conoces. Fíjate en los términos del recuadro y realiza las siguientes actividades de vocabulario. Vamos a la página 43 de su texto de estudio y trabajemos con las palabras. Lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto dado. Es decir, a partir de la oración, tenemos que inferir qué significa la palabra destacada. Veamos, la primera palabra, indispensable. El agua es indispensable para el crecimiento de una planta. Segunda palabra, tradicional. La empanada es una comida tradicional. Recuerden que para poder deducir, tenemos que considerar toda la oración. Combinación. La combinación de ejercicio y alimentación mejora tu calidad de vida. ¿Ya hicieron sus deducciones? Asociémoslo ahora a las siguientes imágenes. Identifica la imagen que representa las palabras destacadas en la actividad anterior y regístralas bajo cada una de ellas. ¿Ya? Vamos a ver. Une cada término con su significado. Tradicional. ¿Lo uniste? Entonces, la respuesta es costumbre que se mantiene de generación en generación. Muy bien. Vamos a la segunda palabra. Combinación. ¿Ya? ¿Lo uniste? Muy bien. Unión o mezcla de dos o más cosas con un fin específico. Y finalmente, indispensable, necesario y aconsejable que suceda. Recuerda estas tres palabras porque aparecerán en el texto, en los textos que vamos a leer. Reflexionemos en torno a este vocabulario. ¿En qué otras situaciones has escuchado estas palabras? Elige una de estas palabras que aprendimos recién y redacta un nuevo contexto, es decir, una nueva oración donde utilices esta palabra. Breve.
No olvides el significado de estas palabras cuando leas los artículos informativos. Te lo recuerdo. Vamos a leer y aplicaremos la estrategia de antes, durante y después de la lectura. Responde a las actividades a medida que avanzas en la lectura. Haz una pausa en el video mientras lees y desarrolla las actividades propuestas. De esto es desde la página 44 hasta la página 51. Te recuerdo, desarrollar las actividades antes de la lectura. Son 3 textos, ¿ya? Tienes que ir trabajando nuestro vocabulario, que ya lo vimos al inicio, te va a servir, el vocabulario y las actividades que van apoyando tu comprensión. Recuerda, el número siempre está asociado al párrafo donde está el numerito. ¿Ok? Recuerda, haz una pausa a medida que vayas leyendo en el video. Toma tu tiempo. Bien, ya leíste los 3 textos. Desarrollemos entonces las actividades después de leer. Desarrolla las siguientes actividades y registren en el cuaderno sus respuestas. Y lo vamos a hacer utilizando 3 estrategias, ¿cierto? 3 habilidades de la comprensión lectora. La primera es localizar información. ¿Y qué es lo que es localizar información? Es recuperar, es decir, es buscar en el texto la respuesta, porque esta está explícita, es decir, está escrita en el texto. Y es una de las tareas lectoras más frecuentes. Y lo usas, por ejemplo, cuando andas buscando un dato preciso, un número, una dirección, un significado de alguna palabra. Está escrita en el texto, ¿ya? Vamos al texto número 1. Número 1. Menciona cuál es el condimento o planta aromática que podría aliviar los siguientes malestares. Recuerda que esta información está escrita. Tienes que rastrearla en el texto. Vemos, letra A, infección respiratoria. ¿Cuál será el condimento o planta aromática que podría aliviar los malestares? Problemas de, problemas de colesterol, dolor menstrual, dolor de estómago. Texto número 2. Ahora hay que rastrear en el texto número 2. Completa el siguiente esquema con ejemplos de alimentos originarios de cada pueblo. Recuerda que en el texto número 2 leímos 3 fragmentos de cada una de estas culturas. Aymara, Rapa Nui y Mapuche. Y del texto número 3, que era una infografía, también un texto informativo, explica cuáles son los beneficios que tiene para el ser humano el consumo de la quinoa. Elige 2 de ellos para explicarlos con tus propias palabras, a partir de lo que dice el texto. Vamos a nuestra estrategia número 2 o habilidad número 2, relacionar e interpretar la información. Interpretar consiste en comprender apropiadamente lo que dice el texto, cuál es su sentido, ¿ya? Para ello tienes que relacionar lo que dice el texto de manera explícita con tus propios conocimientos y sacar tus deducciones, deducir, ¿ya? Inferir, ¿ya? De ahí tú tienes que desprender la información que te permita, por ejemplo, identificar causa y consecuencias, o hechos o acciones, ¿ya? Aquí la tarea está en inferir, deducir. Vamos a la primera actividad. Del texto número 1. ¿Por qué el pebre chileno es una de las salsas más típicas de nuestro país?
justifica tu respuesta. Recuerda que a partir de lo que dice el texto, tú tienes que interpretar, es decir, inferir la respuesta. Texto número 2. ¿Cuál es la característica más relevante que tiene el anillo mapuche? ¿Qué propiedades benéficas podría tener esta mezcla? ¿Qué similitudes existen entre los alimentos del pueblo mapuche y los alimentos del pueblo Rapanui? Elabora un organizador gráfico para responder. Y del texto número 3, ¿qué significa que la quinoa posea una adaptabilidad extraordinaria? Explica. ¿Qué puedes inferir a partir de la información de la tabla nutricional de la quinoa? ¿Cuáles son tus conclusiones? Reflexionar sobre el texto. ¿Qué es lo que es reflexionar sobre el texto? Es decir, valorar el contenido. Implica, obviamente, una comprensión, una buena comprensión del texto para que tú puedas emitir una opinión, pero con un juicio fundamentado, con argumentos, ¿ya? Y ahí tú opinas respecto del mensaje o del propósito del propio texto o del emisor. Vamos a opinar. ¿Qué sabías tú sobre los condimentos? ¿Te parece importante la información que te entrega este texto? ¿Por qué? Texto número 2. Ahí vamos a hacer una pausa porque vamos a retomar enseguida la número 10. Nos saltamos inmediatamente a la 11. A partir de los beneficios de consumir algunos alimentos, ¿cuál de estos crees que deberían incorporar a tu dieta y por qué? ¿Qué beneficios obtiene de la naturaleza el ser humano? ¿De qué forma podemos retribuirla por su ayuda? Retomemos ahora la actividad número 10, que dice así. Vamos a la estrategia de lectura. Para responder cuáles de los alimentos originarios están presentes en la alimentación de tu familia, recuerda que estamos en la estrategia de reflexión y valoración, es decir, tenemos que emitir un juicio, una opinión, pero con argumentos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Relacionar lo que leo con mis experiencias y conocimientos previos. Para responder a esta pregunta, vamos a aplicar el paso a paso. Paso número 1. Establece relaciones con el tema del texto o con situaciones que te resulten familiares de él. Para ello, hazte preguntas como las siguientes. ¿Qué sé del tema? Recuerda que estamos hablando de los alimentos y específicamente de los alimentos de los pueblos originarios. Texto número 2. ¿Qué situaciones he vivido que se relacionen con el tema del texto? ¿Qué recuerdos me evoca? ¿Cuáles son mis experiencias relacionadas con el tema? Paso número 2. Define qué conocimientos o experiencias personales se relacionan con el tema del texto y elementos que allí aparecen, cuáles conocías, cuáles eran de tus experiencias personales. Relee las partes del texto en que encuentres información sobre ese tema. Paso número 4. Define cómo se relaciona el texto con tus experiencias. ¿Concuerdan o se contradicen? ¿Tu experiencia puede agregar algo a la información que ya no estaba entregando el texto o al revés? Es decir, tú aprendiste más de lo que ya sabías respecto del tema. Bien, finalmente, sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue leer independientemente y comprender textos no literarios. Específicamente trabajamos textos informativos. Leímos 2 artículos informativos
y una infografía, perdón, respecto de la alimentación saludable para desarrollar, y esto lo hicimos para desarrollar sus habilidades lectoras y así aumentar el conocimiento del mundo. Y lo hicimos extrayendo información, relacionando las imágenes con el texto, sobre todo en la infografía, y aplicamos estrategias de comprensión lectora. Contextualizamos, vimos un vocabulario contextual que nos permitió entender de mejor manera el texto, trabajamos las actividades antes, durante y después de la lectura, y después de la lectura específicamente recuperamos información, es decir, información explícita, interpretamos el texto, inferimos a partir de lo que decía el texto, más mis conocimientos personales, y sacamos deducciones. Y también hicimos una reflexión y una valoración. Emitimos juicios, ¿cierto? Opiniones fundamentadas. ¿Qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Si es así, ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo puedes mejorar? Califiquemos ahora nuestra clase. ¿Cómo anduvo nuestro nivel de aprendizaje? Letra A, no entiendo, tengo dudas. Letra B, lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Y letra C, lo entiendo y puedo explicarlo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Eres genial, los felicito por un muy buen trabajo y nos vemos en la siguiente guía de trabajo. Un abrazo para todos, que estén muy bien, hasta la próxima.